Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? Aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 23. Y quiero hablar en este día bajo el tema: Dios busca verdaderos adoradores. Eso es lo que vamos a hablar. Dios busca verdaderos adoradores. Dice la palabra de Dios. Dice: mas la hora viene, Jesús hablando, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra está bendecida, Dios. Háblanos, Señor, ministranos. Espíritu Santo. Padre, yo proclamo, Dios, proclamo que tu palabra cae, Dios, en buena tierra, Señor. Señor, que tu semilla, Dios, germina en cada corazón y produce fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Dios busca verdaderos adoradores. Y eso es lo que vamos a hablar en este día, esta tarde ya. En este capítulo 4 del libro de Juan, nos encontramos con una escena muy especial. Porque aquí Jesús está teniendo una conversación muy interesante con una mujer samaritana. Y este es un diálogo que tiene mucha relevancia para todos aquellos que anhelamos tener una relación más íntima con nuestro Dios. Y lo que hace tan importante esta conversación que Jesús está teniendo con esta mujer samaritana es que las mismas palabras de Jesús, con sus mismas palabras, el Señor Jesucristo nos revela los deseos del corazón de Dios cuando se trata del tipo de adoradores que Dios busca que le adoren. Y en esta conversación, el Señor Jesús le dice algo a esta mujer samaritana. Y es algo que debería llevarnos a todos nosotros a pensar sobre qué es la esencia de la verdadera adoración. Y lo que Jesús revela en este diálogo que está sosteniendo con esta mujer samaritana es que hay dos clases de adoradores. Aleluya. Jesús revela que hay adoradores que son genuinos. Aleluya. Él revela que hay adoradores que son verdaderos, pero también hay falsos adoradores. Aleluya. Él revela que hay adoradores falsos que no adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y esto es concerniente para nosotros los cristianos. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero traerle una adoración genuina a mi Dios. Aleluya. Que en cada momento que yo me presente delante de Dios, le haga una adoración sincera y espontánea al Dios de la creación. Entonces, una persona que no adora a Dios en espíritu y en verdad no es un verdadero adorador. Aleluya. Una persona que no adora a Dios en espíritu y en verdad es una persona que hace el papel de un adorador, pero no lo es realmente. En otras palabras, es una persona que sabe asumir el papel de un adorador, pero lo que presenta delante de Dios es una falsa adoración. Entonces, estas palabras de Jesús tienen que, o deberían, ¿verdad?, hacernos reflexionar sobre qué tipo de adoradores somos nosotros. Aleluya. Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Qué tipo de adoradores somos nosotros? ¿Y qué tipo de adoración le estamos nosotros dando a nuestro Dios? ¿Estamos nosotros verdaderamente adorando a Dios, iglesia del Señor? ¿O solo adoramos a Dios cuando somos vistos? ¿Estamos nosotros verdaderamente adorando a Dios? Tenemos que pensar en esto. Tenemos que reflexionar, porque lo dijo Jesús. Hay
adoradores verdaderos y hay falsos adoradores. Yo quiero que cuando usted y yo nos vayamos de este lugar en esta tarde, nos vayamos con el entendimiento de que nosotros queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Queremos ser adoradores verdaderos, queremos ser genuinos. Aleluya. Aleluya. Somos nosotros verdaderos adoradores. O solo adoramos a Dios cuando se ponen algunos coritos en la iglesia. O solo adoramos a Dios cuando se ponen las alabanzas que a nosotros nos gustan. Aleluya. Hay alabanzas que a nosotros nos gustan. Hay alabanzas que cuando la ponen aquí yo me derrito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente aquí debemos adorar a Dios. No solamente debemos adorar a Dios a través de una adoración que cantamos en la iglesia, a través de una alabanza que cantamos en la iglesia. ¿Estamos nosotros adorando verdaderamente a Dios o estamos nosotros fingiendo nuestra adoración, iglesia del Señor? ¿Por qué digo eso? Porque eso es precisamente lo que hace un falso adorador. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo quiero que usted se quede conmigo, por favor. Aleluya. Entonces, el falso adorador ve la adoración como algo que se hace de vez en cuando. El falso adorador solo adora cuando visita la iglesia. El falso adorador solo adora cuando le invitan a un servicio de oración o de adoración. El falso adorador solamente adora cuando le dan una parte para que adore en alguna actividad de la iglesia. En otras palabras, el falso adorador es una persona que solo adora en ciertas ocasiones. Hay personas que han aprendido la actividad de adorar, pero no son verdaderos adoradores. No mire al lado a nadie, por favor. No diga esto es para fulano, lamentablemente no llegó. No, eso es para usted y eso es para mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces Dios habla y nosotros decimos, esto era para fulano. Hay personas que me dicen, pastor, mire, el mensaje del domingo no lo han subido. ¿Cuándo lo van a subir? Porque yo quiero que alguien vea este mensaje. No, pero el mensaje fue para usted. Aleluya. Entonces, hay personas que aprenden viendo a otros. Hay personas que ven a otra persona adorar y al paso del tiempo aprenden a hacer lo mismo que hacen esas personas. Pero eso no los hace verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración es una identidad. Aleluya. La verdadera adoración a Dios es una identidad. El verdadero adorador adora porque la adoración es parte de la identidad de esa persona. Voy a usar a Miguel porque yo sé que Miguel no se enoja. Miguel, tú eres dominicano, ¿verdad? Tú eres nacionalizado norteamericano. Ok, pero tú eres dominicano. Esa es tu identidad. Y el gobierno norteamericano, aunque te dio un pasaporte azul, sabe que tu identidad es dominicano. Ellos saben que, aunque tú tienes un pasaporte azul, tú eres dominicano de identidad naturalizado estadounidense, por supuesto, pero al final del día, para ellos, tu identidad es dominicana. Así mismo en Cristo. El Señor conoce la identidad de los verdaderos adoradores. Aleluya. Y Jesucristo identifica los verdaderos adoradores porque el adorador tiene un corazón que ha sido transformado para la gloria de Dios. Aleluya. Y esos son los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración es el resultado de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. El verdadero adorador ama lo que Dios ama, pero también rechaza lo que Dios rechaza. Aleluya. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro genuino con Dios que ha transformado su vida. Y podemos encontrar varios ejemplos de verdaderos adoradores en la palabra de Dios.
Por ejemplo, hay un leproso que Jesús limpió en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Y mira lo que dice el libro de Lucas, Lucas 17, versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y este es uno de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. La Biblia establece que 10 leprosos recibieron sanidad. Ahora, lo más lógico era que los 10 leprosos regresaran a mostrar agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sí o no? Los 10 leprosos, entonces, debieron haber regresado para dar gracias. Sin embargo, Lucas dice que solo uno de ellos demostró un verdadero agradecimiento. Lucas dice que al ver el milagro de sanidad que Jesús había hecho en su vida, este leproso que había sido sanado regresó glorificando a Dios. De los 10 leprosos, él fue el único que demostró un verdadero agradecimiento al Señor. Los otros 9 aceptaron la sanidad y siguieron su camino. Cuando leía esto, entiendo que esto tiene una enseñanza que se aplica a todos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente viene a Cristo porque quieren que Dios les resuelva un problema. Aleluya. Algunos vienen a Cristo para que Dios los sane. No sé si usted ha conocido gente así. Aleluya. Hay quienes vienen a Cristo para que Dios unifique la familia. Hay quienes vienen a Cristo para que Dios les ayude a pagar una deuda. Hay quienes vienen a Cristo para que Dios les dé un mejor trabajo. Hay quienes vienen a Cristo porque quieren recibir un milagro financiero en sus vidas, pero en sus corazones no hay un verdadero agradecimiento por lo que Dios hace en sus vidas. Por eso vemos que de los 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno regresó en agradecimiento a lo que el Señor había hecho en su vida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer que una persona no es agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida? Porque la vida de esa persona no es una ofrenda agradable a Dios. Cuando usted y yo somos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida se vuelve una ofrenda agradable a Dios. Aleluya. Usted y yo buscamos agradarle, usted y yo buscamos servirle, usted y yo queremos hacer lo que a Dios le agrada. Aleluya. Usted y yo queremos complacer a Dios. Esa es una forma de agradecer nuestra salvación. Entonces, la verdadera adoración surge del agradecimiento por la salvación que ha recibido una persona. Entonces, solo la persona que es salva puede producir una verdadera adoración a Dios. ¿Por qué? Porque le entrega verdaderamente su corazón a Cristo. Y su relación con el Señor pasa de ser una actividad dominguera y Cristo se convierte en lo más valioso en la vida de esa persona. Cristo se convierte más valioso que el hogar. Cristo se convierte más valioso que la casa. Cristo se convierte más valioso que la familia. Cristo se convierte más valioso que el trabajo, que el negocio y que todas las cosas. Ahí Dios quiere llevarnos, iglesia del Señor. Que Cristo sea nuestra prioridad. Aleluya. Que usted y yo le sirvamos a Él en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si una persona no vive ese tipo de relación con Cristo, la adoración de esa persona hacia Dios es cuestionable. Ahora, yo no estoy hablando de perfección, porque yo tampoco soy perfecto. Estoy diciendo que la adoración es parte de la identidad de los verdaderos creyentes. Aleluya. Nosotros los cristianos somos adoradores. Pepe, usted es adorador primero. Aleluya. Usted es un anciano aquí, después usted es un líder, es un ministro, pero usted es adorador primero. Miguel, tú eres un adorador primero. Y tenemos que tener eso pendiente.
¿Mm? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. La adoración no es parte de lo que nosotros hacemos. La adoración es parte de lo que nosotros somos delante de Dios. Eso es la adoración. Cuando usted entiende ese concepto, nuestra vida de adoración a Dios comienza a cambiar. Aleluya. Ahora, no, wow, me están mirando serio todo. Escuche bien. No, el pastor no está predicando que usted tiene que estar de rodillas 24 horas al día. No, no, la adoración es una actitud del corazón. Y Dios conoce los verdaderos adoradores. Aleluya. Usted adora al Señor con el conocimiento que usted tiene. Es el corazón. No sé si alguien me entiende. Es el corazón que Dios busca. Entonces, es una actitud de adoración. ¿Por qué? Porque usted ha reconocido que Dios ha salvado su vida. Usted ha reconocido que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Usted ha reconocido, aleluya, que Él fue molido, Él fue degollado, Él fue asesinado por usted. Y cuando usted tiene ese pensamiento fresco en su mente, usted puede darle una adoración a Dios con palabras sencillas. Señor, gracias. Gracias porque desperté. Mi alma te adora, Señor. Oh, Señor, sin ti no tengo nada, sin ti no sé qué hacer, sin ti no sé a dónde voy, sin ti. Aleluya. Y usted se dará cuenta que cuando usted desarrolla esa actitud, aleluya, usted no tiene que ver la adoración ni su tiempo de oración como una carga. Se convierte en algo que usted necesita porque es parte de su identidad como creyente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver una verdadera adoración en un ciego que fue sanado. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 35. Mire lo que dice Juan 9:35. Dice, y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. En este capítulo 9 de Juan, nos encontramos con la historia de un hombre ciego que fue sanado por Jesús. Juan relata que estando Jesús en Jerusalén, se encontró con este hombre que era ciego de nacimiento. Y este ciego se sentaba a mendigar frente al templo. Parece que en aquellos días los mendigos escogían sentarse frente a algunas de las entradas del templo, quizás porque usualmente la gente que visita la iglesia tiende a ser más generosa. En aquellos tiempos se usaba eso. Los mendigos se paraban, les gustaba pararse a las puertas de las iglesias. Y podemos decir que era porque el que necesita una dádiva, el que necesita encontrar gente caritativa, si podemos decirlo de esa forma, el mejor lugar para encontrarse con esa gente es la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente el que viene a la iglesia es más generoso. O a veces tiene que dar algo porque hay dos hermanos que están atrás de él. Entonces parece que en aquellos días los mendigos escogían el templo para pararse a pedir limosnas. Así que Jesús se encuentra con este ciego y Jesús se acerca a este hombre y lo sana de su ceguera. Pero inmediatamente este hombre recibe la vista. La gente que le conocía comenzó a hacerle preguntas. Aleluya. Y no era para menos, porque la Biblia dice que él nació ciego de nacimiento. Entonces la gente, los vecinos, los amigos, los conocidos, comenzaron a interrogarlo. Ellos querían saber cómo este hombre ciego de repente podía ver. Ven acá, y este no es fulano. Sí, ese es él. Pero mire, parece que va, ¿sabe para dónde va? Mira, está hablando. Pero ¿y cómo este hombre ve? Pensemos esto. Toda la gente estaba alarmada. Y la gente estaba curiosa. La gente quería saber cómo este hombre que fue ciego de nacimiento, no se había conocido antes que una persona que era ciega de nacimiento recobrara la vista. Pero este hombre está viendo. Amén. Así que sus vecinos y otras personas que sabían que él había nacido con esa condición estaban totalmente sorprendidos. Y ellos comenzaron a preguntarse cómo este hombre que había nacido ciego de repente está viendo.
había un problema. Y era que el ciego que había recibido el milagro no podía responder las preguntas de la gente. ¿Por qué? Porque en realidad él no sabía quién le había hecho el milagro. Él nunca, cuando usted tenga tiempo, lea la historia completa. Él nunca llegó a ver a Jesús. Lo único que él sabía era que quien le había hecho el milagro era un hombre llamado Jesús. Aleluya. Así que él no pudo decirle a sus vecinos y conocidos exactamente cómo ocurrió aquel milagro. Pero si él estaba convencido de algo, era que él estaba convencido que la persona que lo había sanado venía de Dios. Él estaba convencido que la persona que lo tocó no era una persona común y corriente. Él estaba convencido. Y Juan dice que lo trajeron ante los fariseos porque ellos querían ver si los fariseos podían explicar cómo este hombre que había nacido ciego ahora estaba viendo. Sin embargo, los fariseos no creían en Jesús. Ellos creían que Jesús era un lunático. Ellos pensaban que Jesús era un impostor. Decían que Jesús era un blasfemo. Así que ellos se negaron a creer el testimonio de este hombre que había sido sanado de su ceguera. Pero también rechazaron el testimonio de sus vecinos. Y se enojaron con este hombre a tal punto que lo expulsaron del templo. ¿Por qué? Porque para ellos, una persona que nacía ciega era una persona maldecida por Dios. Ellos pensaban que cuando una persona nacía ciega era por algún pecado. Pensaban que quizás los padres habían pecado, o quizás la misma persona que estaba ciega porque había cometido algún pecado delante de Dios. Así que a este hombre lo expulsaron de la sinagoga. Y ahora lo veían no solo como alguien de afuera, sino que también lo veían como un mendigo. Su familia estaba avergonzada de este hombre. Y aún sus padres se distanciaron de este hombre ciego. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser expulsados de la sinagoga. Entonces podemos ver que este era un hombre que la vida le había tratado rudamente. Aleluya. Este hombre había sido rechazado por todo el mundo. Y para colmo, cuando él recibe su bendición, cuando él recibe la vista, tiene que luchar para que la gente acepte lo que le había sucedido. Los vecinos lo habían visto. Ellos vieron lo que ocurrió con este hombre, pero no lo podían explicar. Los fariseos también vieron lo que había ocurrido, pero ellos se rehusaron a creer que Jesús había hecho este milagro. Los propios padres de este hombre lo rechazaron. Rechazaron a Jesús y rechazaron el milagro que Jesús había hecho en este hombre que había nacido ciego. Sin embargo, en medio de toda esta interrogación, iglesia del Señor, que le estaban haciendo los vecinos y los fariseos a este ciego que ahora veía, porque Jesús, cuando Jesús hizo este milagro, Jesús hizo el milagro en este hombre y luego Jesús desapareció de la escena. En el versículo 35, Jesús aparece otra vez en escena. Y cuando Jesús escuchó que a este ciego lo habían expulsado de la sinagoga, Jesús salió a buscar a este hombre. Aleluya. Si a usted le han rechazado en alguna ocasión, yo quiero decirle algo. El hombre rechaza. Aleluya, porque el hombre es orgulloso, el hombre es injusto, el hombre tiende a negar oportunidades, pero Jesús llama, aleluya, Jesús busca, Jesús se acerca a los necesitados, Jesús no rechaza a nadie. Aleluya, qué lindo es el Señor. Él no rechaza, Él busca a lo despreciado. La Biblia dice que pueblo vil e indiferente Él escogió para Él. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque si no fuera así, yo no estuviera aquí hoy con ustedes compartiendo esta palabra.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. El hombre rechaza, pero Dios llama. El hombre rechaza, pero Dios se acerca. El hombre rechaza, pero Dios busca tener una relación íntima con cada ser humano. Y el cristiano verdadero tampoco rechaza a nadie. Amén. Pepe, el cristiano verdadero no rechaza. Cuando Cristo vive en su corazón, aleluya, usted y yo vivimos para dar el beneficio de la duda. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús salió a buscarlo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano verdadero no rechaza a nadie, hermano. Porque en su corazón, él entiende la misericordia que Dios ha mostrado con él. Así que Jesús salió a buscar a este hombre. Y cuando Jesús lo encuentra, Jesús le hace una pregunta a este ciego que ahora está viendo. Y Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Entonces este hombre no solo reconoció a Jesús como un gran hombre, sino que lo honró, lo reconoció y lo adoró como el Hijo de Dios manifestado en carne. Aleluya. Algo similar a lo que hicieron los discípulos cuando Jesús calmó la tempestad en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 33. ¿Se acuerdan? Que Jesús calmó la tempestad y la Biblia dice que los discípulos le adoraron. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si nosotros somos verdaderos adoradores? Por la perspectiva que nosotros tengamos acerca de Jesucristo. Ahí usted sabe si usted es un verdadero adorador. Los verdaderos adoradores siempre van a reconocer que Jesucristo es Dios. Los verdaderos adoradores siempre le van a dar la adoración al único que merece la gloria, el honor y toda la adoración, no importa quién diga qué. Aleluya. Cuando usted es un verdadero adorador, ningún testigo de Jehová le vende China por botellas. En su corazón usted sabe lo que usted ha creído. Y usted sabe que solamente Jesús es digno de adorar. Aleluya. Solamente Él es nuestro Dios. Entonces los verdaderos adoradores buscan motivos para adorar a Dios. Por eso el verdadero adorador adora a Dios aunque no esté viendo la mano de Dios obrar en su vida. El verdadero adorador adora a Dios aún en medio de una enfermedad. El verdadero adorador adora a Dios aun cuando se siente rechazado por una persona. El verdadero adorador adora a Dios aun cuando no está viendo la respuesta a su oración. El verdadero adorador adora a Dios aunque lleguen problemas, aunque lleguen crisis, aunque lleguen necesidades. El verdadero adorador adora a Dios aunque el infierno se levante contra su vida. El verdadero adorador entiende, aleluya, entiende quién es Dios y entiende cuál es su esencia y cuál es su identidad en Cristo. Ese es el verdadero adorador. Puede bendecir a Dios aunque esté lleno de problemas. Bendito sea el nombre del Señor. El verdadero adorador bendice a Dios aunque Dios parezca estar distante en su vida. ¿Por qué? Porque para él o para ella la adoración no es una actividad. La adoración es un estilo de vida. La adoración es la esencia de lo que el adorador es. Y es lo que define, es lo que le define como un verdadero, una verdadera seguidor o seguidora de Cristo. Y es cierto que la Biblia no vuelve a mencionar a este hombre ciego que fue sanado. Pero basado en la profesión de fe de este ciego que fue sanado, es evidente que a partir de ese momento, este ciego se convirtió en un servidor de Cristo, por ende, un verdadero adorador. Aleluya. Los discípulos que siguieron a Jesús eran verdaderos adoradores. Libro de Mateo, capítulo 28, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Dice: pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Jesús se le apareció a sus discípulos por lo menos 11 veces después de su resurrección de los muertos. Y esta era la octava vez que Jesús se les aparecía. No se sabe con exactitud dónde ocurrió esta aparición, pero lo que sí se sabe es que sucedió en alguno de los montes de Galilea. Mateo dice que los 11 discípulos se encontraron con Cristo. Y menciona a los 11 porque ellos eran los del círculo íntimo de Jesús. Pero aparentemente habían más de 500 creyentes presentes en ese momento. Y todos ellos vieron a Jesús al mismo tiempo. Esta aparición también se menciona en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. También aparece en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Pero el punto es este. Esta aparición de Jesús produjo dos reacciones entre los discípulos. Mateo dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, cuando Mateo dice que algunos dudaron, no se estaba refiriendo al círculo cercano de Jesús. Aleluya. Él se estaba refiriendo a la multitud de creyentes que Pablo menciona en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6, que dicen que eran más de 500 discípulos. ¿Por qué? Porque para ese momento o ese entonces ya Jesús se les había aparecido a los 11 discípulos varias veces. Y los 11 discípulos habían visto a Jesús resucitado. Ellos no tenían ninguna duda. Ahora, notemos que Mateo dice que el Señor les había dado instrucciones a los apóstoles. Y parece que Jesús le dijo a los discípulos que corrieran la voz. Aleluya. Mire qué maravilloso. El Señor resucitado llamó a los discípulos y les dijo, vayan y corran la voz. Vayan y den a conocer la noticia de mi resurrección. Y dijo, y traigan a todos los demás discípulos y encuéntrense conmigo en Galilea. Pero notemos algo muy interesante, y es que Jesús fue quien designó el lugar donde ellos se iban a reunir con él. Hermanos, el Señor ha designado lugares para encontrarse con los verdaderos adoradores. El Señor ha designado lugares para encontrarse con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso los verdaderos adoradores saben buscar el rostro de Dios. Aleluya. Ellos les buscan en oración. Ellos les buscan en intimidad con Dios. Ellos les buscan en el estudio de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos le buscan y dependen del Señor todos los días. Y lo más maravilloso, iglesia, es que cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos demanda, cuando nosotros hacemos las cosas como Cristo las ordena, el Señor sale a encontrarse con nosotros. No importa en el lugar que usted y yo nos encontremos en la vida. Aleluya. Mire qué pensamiento más glorioso. Que cuando usted y yo somos creyentes genuinos delante de Dios, Él llega. Aleluya. Hay momentos en la vida donde usted y yo parecemos que estamos solos. Hay momentos en la vida que nos azotan tan fuerte, que nos golpean tan severamente, que nosotros podemos pensar en algún momento que estamos solos. Pero la palabra de Dios enseña que el Señor es fiel, que el Señor, aleluya, Él cumple sus promesas. Él se acerca a aquellos que siguen sus instrucciones. Mateo dice que ellos adoraron, pero algunos dudaban. En otras palabras, algunos no estaban seguros de que era Jesús. Pero note lo que hizo Jesús en el capítulo 28, el versículo 28. Versículo 18, perdón. Mateo 28, versículo 18. Miren lo que dice. Dice que Jesús se acercó
y les habló. Y todo cambió. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús se acerca, los temores desaparecen. Cuando Jesús se acerca, se van los miedos. Cuando Jesús se acerca, desaparecen las ansiedades. Cuando Jesús se acerca, aleluya, Él contesta preguntas que nosotros tenemos. Cuando Jesús se acerca, Él quita la duda. Cuando Jesús se acerca, Él confirma esa salvación maravillosa que Él nos ha dado. Cuando Jesús se acerca, Él transforma nuestra vida. Cuando Jesús se acerca, Él transforma nuestro lamento en baile. Amén. Aleluya. Cuando Jesús se acerca, aleluya, nos da una identidad maravillosa para la gloria de Dios. Cuando Él se acerca, se va la confusión. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Los redimidos en la gloria adoraremos al Señor por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Un día todos los redimidos del Señor y todos los seres creados levantaremos una canción de alabanza al Señor y al Cordero de Dios que está sentado en el trono. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 al 11. Miren lo que dice. Apocalipsis 5, 9 al 11 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero lo que me llamó la atención fue el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Dice: y miré, este es Juan hablando. Juan dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Hermanos, los creyentes, escúcheme con el corazón, por favor. Los creyentes, aquellos que hemos sido redimidos, tenemos razón para adorar y alabar a Cristo. Es impresionante que Juan dice que oyó la voz de millones y millones y millones y millones de ángeles adorando al Cordero. Tenemos razón para adorar a Cristo, iglesia del Señor. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros somos un pueblo privilegiado porque la razón por la que estos ángeles alaban a Cristo es porque Cristo ha redimido un pueblo. Y ese pueblo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Ese pueblo somos usted y yo. Que Dios nos ha redimido. Se lo voy a dar despacito, para que usted lo saboree como yo lo saboreé. Dios nos ha redimido. Que Dios nos ha rescatado. José, que el Cordero de Dios fue inmolado, degollado, asesinado por nuestros pecados. Tenemos razón para adorar a Dios. Porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Aleluya, tenemos razón para adorar a Dios porque Dios nos ha dado un privilegio maravilloso en Cristo. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Si Dios ha perdonado sus pecados, si Dios le ha rescatado a usted de la muerte y del infierno por medio de Jesucristo, entonces usted y yo tenemos razón para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos razón para adorar a Dios.
Tenemos razón para tener una vida de devoción delante de Dios. Tenemos razón para hacer de Cristo nuestra prioridad. Tenemos razón para adorarle en medio de las crisis, de los problemas, de las necesidades, de las pérdidas, de las circunstancias. Tenemos razón para adorar al Señor. Tenemos razón para adorarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tenemos razón, iglesia del Señor. Tenemos razón para adorar a Dios por ese privilegio que el Señor nos ha dado en Cristo. Somos privilegiados en Cristo. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios, debemos hacer un esfuerzo para dejar todos los problemas allá afuera. Y tenemos que adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que adorar a Dios como que nuestra vida depende de nuestra adoración, porque es así. Aleluya. Allá afuera. Y entramos aquí y adoramos a Dios. El cordero que fue inmolado por nuestros pecados es digno de ser alabado, es digno de ser exaltado, es digno de ser reconocido. Él nos ha redimido con su sangre gloriosa, iglesia del Señor, y Él nos ha comprado a precio de dolor. Gloria a Dios. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que abrir la boca y adorar al Creador. Mire, por más cansada que usted llegue a la casa de Dios, abra la boca y dele al Cordero su mejor adoración. Él es digno. Aleluya, por más terrible que haya sido su semana, dele a Dios su mejor adoración. Por más terrible que haya sido su mes, levante delante del Cordero su mejor adoración. Por más difícil que se vea la vida, proclame en alta voz que Jesucristo es digno de adorar. Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda adoración. Él es merecedor de toda alabanza. Pero no espere llegar a la iglesia para adorar a Dios, por favor. No espere los miércoles para adorar a Dios, por favor. No espere los viernes y los domingos para adorar a Dios. Adore a Dios. Saque tiempo para adorar al Rey de la creación. Él es bueno, Él es glorioso, Él es maravilloso, Él es perfecto, Él es santo. Él es santo. Y nos compró a precio de sangre, iglesia del Señor. Aleluya. Él merece que usted y yo le adoremos en todo tiempo. Él merece. Él merece. Pastor, pero es que a veces somos golpeados. Hay veces que yo me siento y no digo una palabra, pero estoy de rodillas ante mi Creador. No hay palabras que expresar muchas veces para las cosas que nosotros atravesamos en la vida. Pero es una actitud de adoración. Y cuando usted se arrodilla delante de Dios, muchas veces usted no tiene que decir nada. El Espíritu Santo está ministrando, está obrando, está ordenando, está sanando, está fortaleciendo. Está gimiendo, Pepe, con gemidos indecibles por usted y por mí. Aleluya. Él desea, iglesia, escuchar una adoración genuina y espontánea de parte de nosotros en todo momento. Dios está buscando verdaderos adoradores. Eso fue lo que dijo Jesús. Así que adoremos, iglesia.
al que vive para siempre. Y exaltemos al Cordero que fue sacrificado e inmolado por nuestros pecados. ¿Quiénes reciben la palabra de Dios? ¿Cuántos la reciben? Póngase de pie conmigo. Aleluya. Padre, te damos gracias.